Hola, ¿qué tal? Te habla Marcos Osurco. Bienvenido a Vida Total. Es un programa realizado desde lo que es la Alianza Cristiana Evangélica de Argentina, ACIERA, con el propósito de ayudarte, acompañarte, inspirarte también en temas que son reales, realmente donde podamos sacarle provecho, pero para vivir mejor. Para vivir mejor, como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En esta vida abundante que siempre Jesús ofrece, había un himno, una canción que decía esa parte. La verdad que en esta oportunidad tenemos dos invitados para hablar de cómo vivir la fe, cómo vivir en la palabra de Dios todos nuestros días. Si no, un domingo, un sábado, una actividad especial que podamos organizar y programar. Al contrario, cómo ser los mismos en la iglesia como fuera de la iglesia. Para ello tenemos a Débora Stephens. Bienvenida, Débora. Gracias. También a Franco Quiroga. Hola, Marcos. Viejos amigos acá de la casa, miembros de ACIERA, ahí con ACIERA Niñez, con Franco. Tantas cosas que hicimos, amigos. Mucho tiempo. Años ya juntos ahí, ¿no? Muchos años. Franco también es gerente de Publicaciones Alianza, es pastor, es papá, y es un buen hombre, Eso es bueno, todas las eso cosas. es bueno. Y Débora es docente, está especializada en todo lo que es prevención, todo lo que es cuidado de abuso infantil, pero también es tecnológica. Así que hoy vamos a conectar, me parece, Débora, lo que es la tecnología con esto de cómo podemos vivir en la palabra de Dios. ¿Cuál es la realidad hoy por hoy con respecto a esto de vivir en base a la Biblia? Cuéntenos, ¿cómo lo ven ustedes? Creo que mucha gente está deseosa y necesitada de la palabra. La pandemia llevó a que la gente quiera conocer de Dios, pero no está tan habituada a leer la palabra, a buscar en la palabra. Está más habituada a que alguien le hable, alguien le diga, y cuando vos le decís, ok, pero buscala, léela, compartí, fíjate lo que te dice la palabra, lo que Dios te dice, como que se sienten raros, como que lleva mucho tiempo, como que al leer la palabra tengo que entenderla, comprenderla, pensar qué es esto, y me lleva mucho tiempo, y necesito una respuesta algo más rápido. Entonces vivimos en esa dualidad, creo que más en este tiempo, esa dualidad tan grande en necesidad de que Dios les hable, de una respuesta, pero cuando vos lo llevas a la palabra es muy extenso, es mucho tiempo. ¿Será la influencia de lo tecnológico? ¿De Sí. las redes? Yo creo que sí. ¿De las imágenes? Creo que sí. Necesitamos como cosas más quick, más rápidas, pero cuando llegas a la palabra, o sea, la palabra te llena de esperanza, te anima, te fortalece. Así que si bien hay cosas que uno las puede hacer como rápidas, o sea, la palabra es la que nos va a dar guía en la vida y es tan necesaria, es un desafío poder vivirla todos los días. Así. ¿Será que la gente busca como que endúlzame los oídos, como decía esa canción, así, endúlzame los oídos, que no me lleve a la reflexión personal, a esa introspección? Sí. Porque claro, cuando uno agarra el libro, la palabra, la Biblia, y empieza a leer un capítulo, empieza a hacer foco en eso, y hoy tenemos la ventaja de diferentes versiones. ¿Qué son las diferentes versiones? El mismo pasaje bíblico en diferentes formas expresadas, ¿no es cierto? Que pueden ser más entendibles más para unos de una forma que para otros, pero ¿será que tenemos un conflicto con nosotros mismos en esa introspección que no queremos llegar? Es que creo que lo que estamos hablando, uno quiere algo rápido. Entonces, tener que leer la palabra, vos me lo dijiste, ese estudio, ese análisis, dejar que Dios te esté hablando a través de la palabra, no es algo rápido. Y lo principal es que para que Dios te hable hay que hacer silencio, hay que parar el mundo, detenerte un instante. Y vivimos en esa rutina rápida, constante, ya, no mañana, ayer, que nos cuesta parar, abrir, sentarte, todo ese ejercicio es
lleva mucho tiempo. Entonces la gente necesita algo más breve, más el ahora, que no me lleve tanto tiempo. La falta de pausas Totalmente. en la vida. Sí. En el tiempo que sea de cada uno, ¿no? Pausas hasta para planificar y organizarse. ¿Sí? ¿Cuántas Sí. personas, por no tener este hábito, y no solamente lo estoy ya yendo a lo que es la palabra de Dios, sino que a leer, estudiar, Señor, ¿qué me estás diciendo? Como que empiezan a construir una torre, un proyecto, y de repente se dan cuenta que no lo pueden continuar, que no pueden ni siquiera finalizar. Esas pausas tan necesarias. Vamos a hacer algo práctico. Se me ocurre algo ahora. Tomémonos 10 segundos. Vos que estás ahí mirando, ¿cuál es el versículo de la palabra de Dios que viene a tu cabeza? Ya. A ver, 10 segundos. Pensemos nosotros que yo se lo voy a preguntar a ustedes acá en vivo. Dale. ¿Cuál es el versículo que viene rápido a nuestra cabeza? Yo me callo por un instante. ¿Ya está? Sí. Bien. Lo tenés, si tenés en el chat lo podés mandar y nos bendice a todos. Esta es una pausa. No fue de una hora. ¿Cuánto te robó? ¿Cuánto nos robó en la pausa? No. Momento. Un instante. Un instante. Pero estoy seguro que mucha gente se sintió incómoda aún en esos 10 segundos de silencio. 10 segundos de silencio. ¡Wow! Bueno, vamos a venir con eso, Franco. Pero, Débora, ¿cuál es la palabra que vino a tu cabeza? Jeremías 29:11. Yo tengo planes de bien y no de mal, para darles una esperanza. Me encanta ese versículo. Lo tomamos. Bien, bien, bien. ¿Franco? Génesis 12:1. Vete de tu tierra, tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y daré de ti bendición, y bendecida la tierra. Es algo que siempre me ha llevado a buscar a Dios. Te saca de la zona de confort para seguir Totalmente. las promesas del Señor, ¿no? Sí. Y en lo mío personal fue, todo que viene a mí no lo echo fuera, dijo Jesús. Todo que viene a mí no lo echo fuera. No sé cuál habrá sido tu pasaje bíblico, pero esto es empezar a vivirlo. Totalmente. Me edificó, Débora, lo que dijiste, Franco. La verdad, espero que te haya edificado en lo que yo te haya dicho también. Pero en este interactuar, ser intencionales. Capaz que hay un problema, que pensamos que tenemos que sentarnos, ¿viste? Como a estudiar la Biblia y lo vemos como un método y como esta cosa, y quizás nos suena aburrido, pero la realidad es que sentarnos a leer la Biblia es tener una conversación con Dios, con aquel que nos ama, con aquel que está esperando que nosotros nos podamos tomar un ratito para poder conversar con Él, ¿no? Que lo podemos hacer en todas partes, pero tener ese tiempo específico para poder conversar con Él y qué es lo que Él nos va a decir para este día es fundamental también. Así es. Esta generación, la que estamos viviendo, y no, cuando hablamos de generación no nos referimos a niños solamente. No. Los abuelos también, los adultos, esta generación para vivir en la Biblia, con los principios de la Biblia, de cuántas cosas nos va a prevenir y nos puede salvar. ¿Tienen alguna experiencia así que hayan puesto en práctica? Mirá, iba a tomar una decisión y la tomé en base a esta palabra del Señor. Sí. Yo te puedo contar una de hace unos meses atrás con niños. Estábamos en la iglesia teniendo un tiempo de ayuno y el Señor me llama la atención y me dice, ¿no le contaste a mis pequeñitos que estamos en un tiempo de ayuno? Y yo dije, Así que me urgía poder contarles a los niños del club de niños, como les llamamos nosotros, que estábamos en un tiempo de ayuno. Y les conté. Y para mi sorpresa, les dije lo que era el ayuno, pero les expliqué que ellos no iban a estar ayunando de comida porque para ellos era muy importante, que había otras cosas que podíamos ayunar, las redes, los dibujitos, las golosinas, ¿no? A veces un tiempo de andar en bicicleta. ¿Y sabes qué? Lo tomaron el desafío y ellos empezaron a ayunar por cosas puntuales en su familia. Uno me dijo, voy a ayunar las mentiras. Ah, mira. Y yo dije, wow, Wow. está entendiendo el concepto, está entendiendo este principio de poder vivir la Biblia. Vivir la Biblia.
Qué lindo lo que nos contás, Débora, porque nos trae a lo práctico, Sí, a que la palabra de Dios se vive, sí. no solamente se dice, No. ¿eh? Se vive. ¿Y qué les parece si en el próximo bloque podemos venir con estas palabras de bendición? Dale. ¿Cómo poder ser una generación que viva en la palabra de Dios? Perfecto. Uno de los aspectos más importantes para nuestros hijos es la educación. Y obviamente este término es muy general, muy amplio, y lo asociamos únicamente con la educación formal, que sería la educación que ellos tienen en la escuela inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Pero el aspecto importante que no podemos descuidar los padres es la educación del hogar con valores basados en la palabra de Dios. Esto es importante que nosotros lo recalquemos, porque la obligación del sistema educativo es alfabetizar, capacitar para una determinada formación o preparación, pero la responsabilidad de la familia es preparar a los hijos a vivir de acuerdo al diseño de Dios. La Biblia es la lámpara que ilumina nuestro camino y da consejos muy claros con respecto al tiempo y a la manera de educación de nuestros hijos. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, va indicando que los padres tienen que hablar con sus hijos y le enseñarás esa palabra en el camino y la pondrás en el dintel de tu casa, como diciendo, la vas a tener presente siempre. No es solamente el momento que puedan asistir a la iglesia, no es solamente el momento que pueda asistir a una escuela dominical, pero en la casa tiene que ser un lugar de educación en los valores del reino, de la palabra de Dios. Obviamente que luego nos encontramos en los Salmos cuando nos dice, instruye al niño en su camino. Luego, cuando fuere anciano, no se va a apartar de él. Y este es un tema que hoy estamos viendo en nuestra sociedad. Al no educar en valores firmes como los de la palabra de Dios, la sociedad va sufriendo un desgranamiento y luego nos encontramos con emergentes sociales que nos asustan, nos preocupan. Llámese adicciones, llámese violencia, modelos que no son gratos, no son modelos de familia, modelos de vida, y eso no solamente es una persona que se resiente, es toda una sociedad que se resiente. Indudablemente hay un liderazgo principal que se debe trabajar en la familia. Papá y mamá siguen siendo los líderes de la casa, y como buenos líderes hay algo que se tiene que enseñar de manera constante en palabra y en hecho, y son los principios y la palabra de Dios. A veces decimos que el mundo está tan terrible que la juventud se pierde. La verdad que Jesús una vez él dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos o de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y yo cuando recorto esta frase y digo, dejen a los niños venir a mí, pienso, ¿qué cosas pueden impedir que un niño se acerque a Jesús? Creo que si no ejercemos bien la función de padres educadores, estamos cerrando las puertas para que nuestros hijos se acerquen a Jesús. Una vez escuché a algún padre decir, yo lo crío con toda la libertad. Después, cuando sea grande, él va a elegir el estilo de vida. La verdad que el niño está en una etapa formativa y hay que enseñarle pasos, caminos, y en esos pasos y caminos le vamos a enseñar verdades y valores que lo van a sostener durante toda la vida. Hay mucha bibliografía y siempre hay temas que van cambiando. Lo que sí les puedo decir, que hay valores y principios firmes que sirvieron desde el principio de la creación hasta el tiempo actual, que son los valores de la palabra de Dios. Fíjense, revísenlo, hablen con sus hijos, edúquenlos bajo esta perspectiva. No hay mayor libertad que la libertad con que Cristo nos hace libre. Y un hijo educado con los valores de la palabra de Dios son personas que vivirán en la libertad
de Cristo y harán que una nación también viva en libertad. Continuamos con Vida Total, con una charla realmente muy didáctica, pero profunda, desde lo que es la palabra de Dios. Gracias Débora, gracias Franco, por enseñarnos tanto e inspirarnos, la verdad. Estamos aprendiendo, pero mucho, mucho. Y quedó pendiente una pregunta, un tema ahí, cómo ser para esta generación que viva en bendición, en base a lo que es la palabra de Dios. Creo que uno tiene que ser intencional. Uno tiene que querer desafiarse, no solamente en el hecho de leerla, sino el poder transmitirla. Y es un desafío tan grande porque uno tiene miedo a veces de compartir, no sea cosa que el otro se moleste, no le guste, me rechace. Y nos olvidamos que la gente está necesitada. Y la palabra misma lo dice, que hay hambre, en el mundo del mensaje de la palabra. Y creo que uno tiene que ser intencional en ir, pero también intencional en el hecho de buscar, de alimentarse de esa palabra. Cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, la palabra va a salir. Cuando uno se alimenta, Dios va poniendo los momentos ideales para que esa palabra que está en tu corazón salga y sea de bendición e impacte la vida. Pero creo que uno tiene que ser intencional. Claro. ¿Qué más podemos, dentro de lo que es la intencionalidad, didácticamente, pedagógicamente, hablando, Débora, que como docente también que sos? La tenemos que enseñar. Así es. Tenemos que generar esos espacios donde podamos enseñar la palabra, ¿no? Donde podamos compartirla, pero no solo desde la teoría, sino de esto de poder vivirla, de poder experimentarla, lo que la palabra dice, con niños, adolescentes, jóvenes, adultos. O sea, la palabra es para todos y necesitamos esos espacios que quizás hoy capaz que no están tanto, ¿no? Y capaz que cuando nos juntamos y tenemos grupos, viste, de células, grupos de encuentro, es más, lo que hablamos es más de lo que nos pasa que lo que la palabra nos puede enseñar y cómo poder aplicarla en nuestras vidas, porque la podemos aplicar, la podemos vivir, nos desafía, nos exhorta. Claro. ¿Cuáles pueden ser algunas de las barreras para que la palabra de Dios realmente se conecte con la vida de la persona? La primera barrera es el pecado. El pecado. Es la primera. Y el arrepentimiento te lleva a postrarte a los pies de Cristo. Y cuando te postras, se rompe eso. Y uno empieza a tener esa hambre. Eso donde dice Apocalipsis, acordate del primer amor y volver a ser intencional, de volver a la palabra y volver a buscarle, saber que no me estoy alimentando de conocimiento, sino de Dios mismo, Él mismo en mí, ¿no? Y que sea, como dice la palabra, en nosotros su palabra, y que sea vida y vida en abundancia. Sí. Creo que eso es lo que también a uno le cuesta acercarse a leer la Biblia, porque sabe que la Biblia te va a confrontar. Claro. Sabe que la palabra te va a confrontar, y mucha gente tiene miedo a confrontar con Dios. ¿Puede haber alguna cuestión también religiosa? Sí. O de algunos que dan cierto mensaje de que Dios es un Dios que castiga, que te condena, ¿no? Sí. Que viene a mí, no lo echo fuera. Totalmente. Compartimos en el bloque anterior, ¿no? Sí. Ahí lo estoy conectando. Sí, sí. El no echar afuera es no echar afuera a nadie. Aceptar. Puede ser que la persona no quiera por una cuestión de tradiciones o estereotipos religiosos. Sí. Y también a veces cuando la palabra nos confronta, también muchas veces pasa que no la queremos obedecer, porque esto genera, ¿no? O sea, la palabra nos confronta, nos anima y también genera en nosotros una respuesta de obedecer. O sea, lo que Dios está esperando de nosotros es que la obedezcamos para poder llevarla a la práctica, para poder vivirla. ¿Cómo es en sus vidas cotidianas en sus casas? Cuéntenos, ¿cómo viven la Biblia en sus casas? ¿Cómo viven basados en la palabra de Dios
en sus matrimonios? Creo que fundamental, cuando nos pusimos de nuevo con Elisa, con mi esposa, siempre fue... Franco, discúlpame. Vamos a aclarar que Es Débora no es su esposa. Aclaramos acá en cámara porque son compañeros de ministerio, de trabajo, años viejos de amigos. amistades. Pero hasta ahí llegó nuestro amor. Totalmente. ¿Cierto? Franco, discúlpame, aclaremos Por favor, para no hay poder problema. terminar. Cuando nos pusimos de novio con Elisa, Sí. nos conocimos en el seminario, pero más allá de eso siempre vimos que Dios sea nuestro centro, Dios sea nuestro todo. Y siempre desde nuestra relación de noviazgo, nuestro matrimonio, la economía, el vivir cada día siempre sea Él. Y para nosotros no es solamente la lectura de un momento de la Bien, palabra, sino bien. el constante vivir la palabra en la enseñanza de nuestros hijos, en la enseñanza obviamente en la iglesia, pero el compartir con nuestros hijos que puedan ver a Dios no simplemente en un texto, sino en el ambiente creado en casa como hijos de Dios que aman la palabra. Y me acuerdo que mi hijo estaba viendo un programa de televisión y él entendió un pasaje bíblico que nada que ver, ¿no? Porque nunca dijo un pasaje bíblico, pero entendió. Y fue a buscar la Biblia, y fue esta semana a buscar la Biblia, y dije, wow. Y se sorprendió de lo que estaba diciendo ese texto, pero nunca dijo nada del programa de televisión sobre un texto bíblico. Pero él entendió que Dios le estaba hablando y fue rápido la palabra. Y eso la verdad que me llené de mucha alegría. Qué lindo ahí. Sí. Pero todo arrancó de novios todavía, Sí, ¿no? totalmente. Como decías, no es lo que a vos te parece, a mí me parece, sino que a lo que a él le parece que va a ser bien para nosotros en el futuro. Así es. Hermoso ejemplo práctico. Débora, ¿cómo es en tu casa? A mí me desafió la palabra, o sea, cuando conocí a Jesús a mis 12 años, anhelaba vivir un entorno y una familia diferente a la que yo estaba teniendo, ¿no? Y entonces para mí la palabra fue eso, o sea, encontrar que en la palabra tengo un refugio, que en la palabra tengo una esperanza, que hay una forma de vivir que bendice mi vida, me llena de alegría, aún teniendo tormentas, ¿no? Y bueno, también en el tiempo de noviazgo con mi esposo, o sea, compartir la palabra, él me animaba a leer la palabra, nos poníamos de acuerdo que íbamos a leer, y después también dentro de hoy con nuestros hijos, pensar de que Dios tiene un propósito con nosotros, ¿no? Y que la palabra nos lleva a vivir en ese propósito que Dios tiene. O sea, hay algo especial que Dios tiene para nosotros, que nos lleva a estudiar, que nos lleva a prepararnos, pero que también lo encontramos en la palabra y sale de ahí lo que nosotros vamos a vivir después. O sea, que es como constante, no es algo mágico, digamos. Qué lindo lo que nos contás, Débora, porque no te saca de tu vocación, de tu pasión, como te hizo Dios. No. Al contrario, lo refuerza y te cuida y te protege. Te hace andar por esos caminos rectos de seguridad. Reconocemos que no somos familias perfectas. No es que estamos todos con una aureola o, ¿no es cierto?, todos tocando el arpa todo el tiempo. Hay situaciones y situaciones, pero como dijiste, Franco, ese ambiente, el clima, que se olfatea. Y quizás en tu casa no sean todos de la fe, no busquen todos al Señor, quizás haya hasta oposición. Yo creo que podemos orar por esas personas. Así es. Podemos ser nosotros agentes de inspiración, ¿no? De bendición de aquellos que incluso matrimonios para ahí están hasta separados, los hijos rebotando de una casa a otra. Creo que tenemos esperanza para ellos también. Así es. ¿Qué tips prácticos nos dejarían uno cada uno si vamos con algo bien para casa? En estos contextos también, ¿qué podemos hacer? Tomar tiempo de oración por nuestras familias, ¿no? O sea, cuidarlos en oración. Bien. Creo que eso es, como papás, es algo fundamental. O sea, poder orar por ellos, por la familia. Bien. Franco. Creo que sentirse amado y aceptar el amor de Dios. Cuando uno acepta el amor de Dios,
se siente amado y empieza a sentirse completo y la necesidad de más de Dios. Sentirse amado por Dios y entender que Dios te ama. Y es así. Y cuando sentís ese amor de Dios en tu vida, vas a querer más de Él y vas a enamorar a otros con papá. Es así. Si uno no se ama o no siente el amor, no vas a entregar. Pero si vos te sentís amado, vas a enamorar a papá. El apóstol Pablo decía que el conocimiento envanece, hace el amor edifica. Así es. Así es. Y ahí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo es tan sabio de que podamos construir una generación que ame, se ame, ¿no? Y ame la presencia de Dios en sus vidas y en sus hogares, pero también en sus iglesias y donde vayan. Nos gusta ver gente apasionada, sana y fuerte. ¿Por qué? Porque esto es vida total. Este programa que quiere inspirarte, bendecirte y acompañarte en todos estos temas que tenemos en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Gracias, Franco. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos y ser tan de bendición e inspiración. Gracias. A vos, nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Gracias.